Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Gracias por seguir amb nosaltres. Muchas gracias por seguir con nosotros. Es la 1 de la tarde y vamos ya con la tercera sesión de este primer día de BNew que hemos llamado B3D, revolucionando la industria con las tecnologías 3D. Si sois seguidores del BNew de otras ediciones, sabréis que el 3D y las tecnologías de la impresión en 3D siempre han estado muy presentes en este congreso y hemos hablado con diferentes empresas que lo llevan a cabo. En esta sesión nos vamos a centrar también en el hecho de que la impresión 3D y la ecología han ido casi siempre de la mano, ya que el hecho del método aditivo suprime la generación de residuos y también favorece la economía circular. Contamos con un moderador de esta sesión, que es Oriol Montanyà. Oriol, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Oriol es licenciado en Sociología y Periodismo y empezó en el campo de la comunicación, pero enseguida se fue hacia el campo del retail, donde durante más de una década ha estado ocupando cargos de alta dirección, especialmente en el área de logística. Actualmente es el vicedecano de la School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, donde compagina las clases con la dirección de un observatorio de sostenibilidad. También podemos leer sus reflexiones en La Vanguardia y está haciendo el doctorado sobre la resiliencia de las cadenas de suministro. Gracias por estar con nosotros, Oriol. A tu lado tienes como ponentes también a Antonio Sánchez, a Inma Vázquez, a Alex Moñino y online se va a conectar también Mariel Díaz. Así que te dejo con ellos, que los presentes más ampliamente. Perfecto. Y en unos 40 minutitos volvemos a hablar. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí presencialmente y también a los que están en sus casas o en sus oficinas siguiendo este acto a distancia. Y gracias también a la organización del BNew por haber organizado una mesa redonda sobre un tema tan relevante como es la revolución de las tecnologías 3D en el sector industrial. Vamos a presentar un poco más a los protagonistas de esta mesa redonda. Empezamos por Alex Moñino, que es directivo de HP. Es el director global de estrategia y transformación, personalización e impresión 3D. Aquí donde lo ven, Alex fue uno de los fundadores del negocio de la impresión 3D en HP. Y lo que te pediría que nos contaras es cuál es a día de hoy el peso o el rol de este negocio dentro de HP.
O sea, gracias Oriol, encantado de estar aquí con vosotros. Dentro de HP sigue siendo un negocio pequeño, HP es una corporación muy grande, pero es un negocio, es una de las 3 patas de negocio junto con la impresión 2D, el computing, y luego está el área de impresión 3D y una gran área de inversión, como podéis ver aquí los ponentes, no tenemos una fábrica aquí en estas instalaciones, una gran área de inversión y crecimiento para la compañía. Estamos focalizados en no solo dar soluciones de impresión, sino también soluciones, servicios, etcétera, para la industria a nivel global. Perfecto. También nos acompaña Antonio Sánchez, aquí a mi lado. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Es fundador y CEO de AZORCAD Engineering y compagina su cargo con el de presidente del clúster de innovación mediante tecnologías Deep Tech. Y Antonio, digamos que es uno de los pioneros del sector, yo me atrevería a decir en Cataluña, incluso en España, ya que lleva 32 años, ¿no?, implantando tecnologías 3D. Cuéntanos un poco qué hacéis en AZORCAD, que he visto que tenéis aquí también. Tenemos también una oficina aquí en The Factory y nosotros en AZORCAD somos expertos en escaneado 3D, desde un anillo hasta un castillo y sus diferentes aplicaciones, ingeniería inversa, metrología o incluso impresión 3D, aparte de temas de realidad virtual y aumentada. Ya lo hablaremos, pero Antonio siempre pone mucho el acento en eso, ¿no?, de que la 3D no es solo impresión, sino que hay una serie de tecnologías asociadas. Muy bien, nos acompaña también Inma Vázquez, que es también un referente del sector, porque ella lleva más de 20 años de experiencia en el mundo del 3D. Es embajadora de mujeres en la impresión 3D y actualmente es directora de ventas, directora comercial de, a ver si lo digo bien, Markforged. Correcto. Bien? Perfecto, sí. Que es una empresa estadounidense que se dedica a... Pues Markforged es una de las últimas fabricantes de impresoras 3D, y no solo, porque lo que presenta es un ecosistema que prácticamente completa con la impresora 3D, con el software y con la parte también de materiales. Destaca por patentar 2 tecnologías, una en metal y otra en plástico, y lo que ofrece es producto final prácticamente, o sea, composite, material directamente reforzado con fibra continua. Perfecto, pues bienvenida y muchas gracias. Gracias. Y luego tenemos a Mariel Díaz, la tenemos aquí delante, también aquí detrás, está participando en esta mesa redonda online. Mariel fue nombrada Mejor Mujer Emprendedora de España en 2018, es presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva, ha trabajado, esto me interesaba, me imagino que por vocación profesional, como profesora de la Universidad de Oviedo en el máster de impresión 3D, es decir, la impresión 3D también está en el ámbito académico y actualmente es la fundadora y CEO de Triditive. ¿Qué podemos encontrar en Triditive? Mariel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en Triditive nos dedicamos a la automatización de la fabricación aditiva, que es el siguiente paso, ¿no? El llevar la fabricación aditiva, o más conocido como impresión 3D, a la producción en serie. Perfecto, pues una vez hemos conocido un poco mejor a los distintos ponentes y a qué se dedican, que de hecho yo creo que es interesante conocer a qué se dedican porque nos da un poco pistas de las tecnologías 3D, cuál es su alcance actual. Podríamos empezar con la primera pregunta que os lanzaría a los 4, que tiene que ver con el futuro o presente de las tecnologías 3D, porque hace mucho tiempo que escuchamos que especialmente en el sector industrial las tecnologías 3D son el futuro. Pero hace tanto tiempo que lo escuchamos que ya no sabemos si todavía son el futuro o si ya podemos hablar de que son una realidad presente y que ya a día de hoy están revolucionando el sector industrial. ¿Qué dirían sobre eso? ¿Las tecnologías 3D son el presente o son el futuro? Inma, por ejemplo, puede romper el hielo. Vale, perfecto. A ver, yo para mí forma parte del presente. En muchos sectores es el único método de fabricación que existe, porque los otros sí que son complementarios y efectivamente la impresión 3D especialmente, o el mundo del 3D, no cubre al 100% todas las aplicaciones y todas las exigencias, pero al día de hoy existe, se está utilizando y cada vez más. Sí que es verdad que forma parte del futuro, porque hay muchísimo recorrido. Considerar que hace 30 años que se inventó la primera técnica de impresión 3D, pero realmente se ha hecho a conocer y se ha adoptado como tecnología de producción hace menos de 10 años. Por lo tanto, todavía hay mucho recorrido. Es presente y forma parte del futuro. Yo añadiría, haría eco de lo que ha dicho Inma. Yo creo que ya hay muchos casos donde demuestra básicamente que es la única o tiene ventajas como
producción final respecto a las tecnologías que existían antes. Sí que aún queda mucho camino para recorrer en muchas áreas. Yo empezaría, y aquí iremos viniendo toda la cadena de valor, ¿no? Yo creo que uno de los gran pasos que se ha dado también es que ahora hay ficheros. O sea, nosotros siempre decimos que nuestra competencia no es necesariamente nuestros colegas de la industria, sino es realmente que se siguen haciendo las cosas como se hacían antes, ¿no? Empezando por la educación. Cuando un ingeniero empieza a ver, ellos tienen básicamente el manual de inyección de moldes, etcétera, tienen toda la cadena de valor de riesgos, ¿no? Todos sus riesgos de que puede salir bien, salir mal, lo tienen hecho con las tecnologías antiguas. Entonces, lo primero es poder cambiar todo eso, y no es un cambio fácil. Para esto, Antonio, estoy seguro que nos ayudará a darnos un poco de insights. Y luego, realmente, todo lo que son precios, materiales, productividad, etcétera, esté a un nivel, y yo creo que ahí como industria estamos mucho más cerca, y para algunas aplicaciones, como decía Inma, es la única manera de fabricar efectivamente. O sea, podríamos decir que es ya presente con potencial de mejora para el futuro. No sé si, Mariel, estarías de acuerdo con este diagnóstico de los dos primeros ponentes. Desde luego, nosotros sí analizamos un poco cómo empieza la tecnología de impresión 3D y cómo empiezan todas las tecnologías. Al principio siempre hay un hype, ¿no? Hay grandes expectativas de qué es lo que puede hacer esta tecnología. Yo hablo fundamentalmente desde el punto de vista industrial, lo que puede hacer esta tecnología por la industria. Sin embargo, a medida que se empieza a adoptar, se empieza a conocer, etcétera, etcétera, esas expectativas de cierta manera bajan, ¿no? Porque el mensaje que había es que podemos hacer de todo, y luego cuando se lleva a aterrizar esa tecnología en cada uno de los sectores industriales, bueno, pues tienen nichos de aplicación muy concretos, y es donde realmente está el potencial de la fabricación aditiva. Ahora que vemos, un resurgir de las tecnologías de impresión 3D desde el punto de vista que de cierta manera está estabilizado. Las empresas se preguntan cómo podemos llevarla no solamente de la fabricación de la fabricación de prototipos a la fabricación en serie. Entonces sí que vemos una evolución desde el punto de vista de esa evangelización, desde el punto de vista del conocimiento de la tecnología, y entonces ya no hablamos de que es el futuro, sino que es el presente. ¿Vale? Es el presente para muchas empresas que ya han realizado, prototipado, que ya han testeado la tecnología y que ya se están preguntando realmente cómo implementarla en una línea de producción o en la fabricación de sus productos que ya tienen comerciales. Así que y este realmente sería un mensaje para aquellas empresas que todavía se están preguntando si es el futuro o es el presente. Es el presente, así que ahora realmente lo que hace falta es explotar ese potencial que tiene la tecnología y aprovecharlo para ser más competitivos. ¿Ya es un presente consolidado, Antonio? A ver, si llevamos 32 años implantando tecnología y 17 con la empresa, yo creo que presente es seguro. Yo digo ahora mismo de presente. Pero sí hay dos matices muy importantes que los han comentado. Uno es que hay cosas que ahora ya solo se pueden fabricar por impresión 3D. Y otro es que es cierto que hay que cambiar el paradigma del pensamiento. Es decir, hay que empezar por las escuelas, por las universidades, porque todavía nos tropezamos con que quieren fabricar por impresión, diseñando con conceptos de mecanización tradicional. Entonces, las nuevas generaciones que no están viciados del arranque de viruta son los que realmente tienen la mente más abierta para introducirla y asentarla funcionalmente. Pero seguirá compaginándose todo, ¿eh? No, nada va a morir, ¿eh? Habrá siempre una mezcla. Por lo que comentáis, pues es presente, consolidado, pero hay retos de futuro, seguro que hay retos. De hecho, Antonio y yo, si lo puedo contar, nos conocimos en la universidad, en la Pompeu Fabra, porque allí organizamos hace un año y medio aproximadamente un challenge, porque una empresa de gran consumo quería explorar si la impresión 3D valía para fabricar moldes, concretamente moldes para fabricar botellas, ¿eh? Y eso era un gran reto. De hecho, en la universidad pues tuvimos la suerte de juntar a varios empresarios y emprendedores del sector 3D, y no era algo sencillo, no era algo fácil, no era algo que ya existiera, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que tiene la tecnología 3D o las tecnologías 3D para, digamos, hacer frente a retos tan importantes para revolucionar de verdad la industria como la escalabilidad, por ejemplo, ¿no? Como poder hacer fabricaciones a gran escala? ¿Cuáles serían esos retos? Mira, si queréis empiezo yo. Yo creo que estamos compitiendo, aparte de la inercia, ¿no?, y de la educación, estamos compitiendo con industrias que llevan
décadas, llevan 50 años mejorando y optimizando sus procesos, ¿no? Para un proceso que hoy principalmente a nivel de industria está centralizado y muchas veces deslocalizado, ¿no? En Asia. Entonces, el poder traer esto, estás compitiendo con este estándar, ¿no? Entonces, para hacerlo tenemos retos a nivel de productividad, a nivel de coste, a nivel de acabado y a nivel de materiales. Yo diría que una vez pasas el diseño, dijéramos, estas son las principales, ¿no? Y entonces es encontrar como industria, esto es lo que ha ido pasando esta última década, aplicaciones donde lo que yo le llamo el pain point podemos ir a este pain point y solucionarlo con impresión 3D, y es la única manera. Entonces, aplicación por aplicación, y podremos poner algunos ejemplos a través de la sesión. Ya sabes que esta es de la única manera, o de la manera que básicamente todo el tema de precio, productividad, etcétera, es irrelevante respecto a los beneficios que trae estas nuevas tecnologías. Sí, por mi parte coincido. Añadiría también la parte del diseño, porque como hemos comentado antes, lo que es la tecnología del 3D aporta una libertad de diseño que no tiene ningún límite, en el sentido de que puedo realmente personalizar y customizar lo que es el producto. Cada vez más nosotros vamos hacia la customización, cada vez más vamos hacia la personalización. Entonces, tener la libertad de diseño favorece a utilizar pues tecnologías de impresión 3D para obtener el producto, sobre todo porque ya no vamos a cantidades millones como antes, la estandarización que había antes, sino que personalizando, lógicamente, las cantidades también disminuyen. Entonces, por una parte, el enseñar esta facilidad de diseño y esta creatividad es súper importante, y materiales y costes es el siguiente paso que se tiene que... La personalización de lo que se fabrica es un valor obvio, ¿no?, que aporta la impresión 3D. De hecho, este fabricante de gran consumo pedía poder fabricar moldes, porque son moldes para botellas que van cambiando, y les interesaba pues esto. Pero ¿veis el siguiente paso, que sería la fabricación a gran escala? Ahí veis que tiene papel también las tecnologías 3D. Acabaremos viendo ya no fabricar los moldes, sino las botellas con impresión 3D, ¿o esto ya forma parte de un mundo utópico? Bueno, yo creo que HP es pionero en el tema de lanzar el tema de fabricación ya un poco más gran escala. Las máquinas se lo tienen claro, pero también los que me conocen saben que hago especial hincapié en que todo el mundo no es impresión 3D, porque dentro de esa aplicación también tenemos realidad virtual, simulación quirúrgica, gemelos digitales. Entonces hay todo un abanico de tecnologías que aportan, aparte de la impresión 3D, y que todo pasa precisamente por el cambio de la mente, o sea, por plantearte qué tecnologías tienes para que sean realmente óptimas. Si no, si seguimos haciendo o fabricando con productos nuevos pero pensando como antiguo, el salto cuesta mucho más de dar. Ahí es donde yo creo que es nuestro gran trabajo, el convencer a la gente para que cambie esa mentalidad a lo de fabricación. Mira, si me permites poner un ejemplo, lo digo para hacerlo un poco más real, de uno de nuestros clientes que tenemos, están en Portland, en Estados Unidos. Ellos fabrican zapatos, y cuando diseñan zapatos para marcas, y lo que hacen es utilizar el diseño 3D para cambiar la forma de que ese zapato puede ser ensamblado, de tal manera que cambian el ensamblamiento del zapato, baja de 90 minutos a 12. Entonces, esto les permite, haciéndolo deslocalizado, además, les permite no solo hacerlo más rápido, sino les permite hacerlo localmente. Claro. Con lo cual, esto permite mover cadenas de suministro de Asia a local, y básicamente 3D les ayuda a diseñarlo con unos canales, etcétera, de tal manera que este ensamblaje sea mucho más rápido. El zapato es mucho más caro que hacerlo en Asia, pero cuando tienes en cuenta toda la cadena de suministros, realmente les sale mucho más a cuenta. Además, lo tienen como on demand. Y de hecho, solo para acabar el punto, cuando yo vi el zapato, no me pude creer que estaba hecho en 3D, porque está escondida la tecnología 3D. En este caso la usan ni para personalizar, etcétera, solo para habilitar una nueva cadena de suministro localmente y mucho más sostenible, ¿no? O sea, uno de los casos, para ponerlo como ejemplo. Sí, sí. Muy bien. No sé, Mariel, si quieres añadir algo a este punto de los retos pendientes.
Sí, justamente hace 2 semanas estuvo la Junta Directiva de ADIMAD aquí en Asturias, porque ahora en lo que estamos trabajando es la reflexión estratégica de fabricación aditiva. Y en ese orden de ideas estábamos detectando cuáles son los principales retos a los que se tiene que enfrentar la fabricación aditiva actualmente para realmente posicionarse como una tecnología importante dentro del mundo de las tecnologías de fabricación. De hecho, uno de los principales retos que sacamos es la credibilidad de la tecnología. Es verdad que a día de hoy con fabricación aditiva pues, tienes un montón de aplicaciones, como comentaba Alex, fabricar nuevos productos, quizá de una manera mucho más rápida, etcétera, etcétera. Sin embargo, para la mayoría de usuarios de la tecnología, aún tiene una pequeña reticencia a utilizar la tecnología en fabricación en serie, en fabricación de producto final. Entonces, algo en lo que tenemos que trabajar los que nos dedicamos al sector de la fabricación aditiva, la tecnología de fabricación aditiva, es realmente garantizar que es una tecnología tan válida para fabricación como cualquier otra tecnología de fabricación tradicional y que no necesariamente son tecnologías que compiten, sino que pueden ser perfectamente tecnologías complementarias. Y luego, por otro lado, y un gran reto que quizá nunca se comenta, pero que también hemos detectado, es que nos falta talento, ¿vale? Nos falta talento desde el punto de vista de profesionales cualificados que sepan operar máquinas, que sepan diseño para fabricación aditiva, que sepan cómo rediseñar componentes que se hacen con tecnologías tradicionales y que sirvan para tecnologías de fabricación aditiva, que conozcan las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, hacer un análisis de costes de cuánto de realmente si te compensa o no fabricar una pieza, un componente, un producto con esta tecnología. Hay poca oferta de cursos, másteres, etcétera, etcétera, relacionados con fabricación aditiva. Vemos que además las ciudades donde están centrados los cursos de fabricación aditiva normalmente suelen ser Madrid o Barcelona, y luego el resto donde están las otras empresas de fabricación aditiva les cuesta mucho llegar a ese talento, porque también, bueno, si me lo preguntáis a mí, es difícil decirle a alguien que venga desde Madrid o Barcelona que se venga a trabajar a Asturias, donde nosotros tenemos la fábrica donde fabricamos las máquinas, bueno, que se traslade. Entonces, bueno, pues es un reto que tenemos que abordar, toda esta parte de evangelización, toda esta parte de también trasladar la mano de obra que tiene experiencia en fabricación tradicional, hacerle un upskilling a tecnologías de fabricación aditiva. Aquí todavía tenemos retos muy grandes. Y finalmente, el último reto que identificamos es que realmente la fabricación aditiva se posiciona como una tecnología de industria 4.0, una tecnología de digitalización, y que realmente la fabricación aditiva entre como tecnología clave en ese plan de reindustrialización de España. Perfecto. Bueno, Mariel ha abierto algunos temas que los iremos desgranando. Por ejemplo, el tema del talento es un tema muy relevante, le dedicaremos un bloque específico. Pero antes os quería preguntar, porque Mariel decía, tenemos que poder demostrar que la tecnología 3D es igual de válida para la fabricación que otras tecnologías. Pero es verdad que también Antonio antes comentaba que no podemos generalizar, ¿no? Que muchas veces se habla de impresión 3D generalizando mucho. Yo os quería preguntar, ¿la impresión 3D vale para fabricar en todos los sectores? Porque escuchamos a día de hoy de todo, ¿no? Escuchamos desde empresas que ya están incorporando las tecnologías 3D para fabricar, por ejemplo, piezas de automoción y que lo han incorporado dentro de su línea de producción como una tecnología ya completamente estandarizada. Escuchamos, por ejemplo, prótesis, ¿no? En el sector salud, cómo se pueden fabricar prótesis, incluso algunas que ya han funcionado. Y hace poco recuerdo una contraportada de La Vanguardia que salía un señor hablando de la impresión 3D de alimentos, ¿no? De que se podía llegar a fabricar alimentos con impresión 3D. La pregunta que os trasladaría es, ¿la impresión 3D vale para todo o la veis en todos los sectores o en algunos sectores más específicos? Ahora podrías empezar. Si quieres arranco yo. Yo ahí hago lo mismo que antes. Yo creo que hay que abrir la mente, y cuando hablamos de fabricación 3D no es fabricar el producto en sí, que ese producto sea final, que también se hace y según qué tipo de cosas, sino hay que ampliarlo un poco en ese sentido que comentaba de los zapatos. Es decir, a lo mejor la fabricación está en los utillajes que utilizas para fabricar ese producto, o en el mundo del hospitalario, cómo haces simulación quirúrgica, porque previamente has podido ensayar la operación antes y además te has impreso unas guías que te permiten hacer los taladros en los huesos y tal con mucha más facilidad. Reduces tiempo de quirófano y reduces tiempo de posoperatorio.
En la parte de la fabricación pasa exactamente igual. No significa que el coche aprietes el botón y salga impreso, pero sí los utillajes que utilizas te están reduciendo tiempos y al final eso repercute en el producto final. Yo creo que con ese concepto amplio, la fabricación, yo diría que prácticamente difícil será encontrar un sector que no esté. Y en el mundo del mantenimiento, el Scan to 3D Print, el escaneo de la pieza y la imprimo allí mismo sin tener que esperar que me la envíen de recambio, eso se está aplicando ya en los barcos que tienen que estar navegando en alta mar, de forma que puede ser autosuficiente en cierta escala o en cierta medida. No sé si... Sí, completamente de acuerdo. Efectivamente, no hay ningún sector en el cual no se pueda haber beneficiado de usar técnicas de impresión 3D, que sea impresoras 3D, que sea incluso, hablabas antes de realidad virtual, etcétera. O sea, esto ya se está haciendo. En algunos, como decíamos antes, se ha adoptado con mayor rapidez porque el beneficio era inmediato y por lo tanto se está aplicando. En otros hay toda una burocracia de certificaciones necesarias que con los sistemas habituales y manufactureros tradicionales, digámosle así, ya están, y con todas las técnicas de impresión 3D pues todavía tienen que llegar. Entonces, sin esas certificaciones que se permita utilizarlos directamente como producto final, pues lógicamente esto requerirá un poquito más de tiempo, pero llegará seguro. Yo haría eco, igual para añadir, ¿no?, a lo que ya han dicho. Hay industrias que naturalmente están más, el pain point o la razón para usar 3D está mucho más acusada. Cualquier cosa médica, ¿no? Todos nuestros cuerpos son diferentes, o sea, cualquier cosa médica al final tiene mucha razón para hacerlo y la alternativa es mucho peor, ¿no? Con lo cual, la adopción que estamos viendo allí en todo el sector médico, aunque están todas las certificaciones que decía IMA, etcétera, es mucho más amplia. Solo para poner un ejemplo, ¿no?, para hacerlo más real, IMA es una empresa de aquí en Barcelona, todos lo que son los alineadores dentales, que veis que no está impreso en 3D, como decía, no es una impresión en 3D, pero el utillaje que se usa básicamente es una impresión en 3D y luego se termoconforma, se hace thermoconforming de esto. Entonces, el líder en Europa está aquí en Barcelona. De hecho, seguramente habéis visto anuncios en La Vanguardia esta semana, que está haciendo mucha publicidad, ha levantado una ronda de financiación muy grande y esto es un ejemplo de una empresa y un sector que tanto en Estados Unidos como aquí y también en Asia está tirando mucho. Y luego yo creo que lo veremos en todos los sitios, pero siempre habrá sitios donde no tenga sentido por un tema de nuevo, estamos compitiendo con volúmenes, con tecnologías que llevan 50 años optimizándose. Entonces, como consumidores, al final, como consumidores pues no compramos algo en 3D, compramos el beneficio que nos da eso 3D. Si el beneficio con una tecnología de hace 50 años sigue allí, pues no tendremos una razón para cambiar. Entonces, esto sería un poco... Mariel. Sí, a ver, es evidente, como dice Alex, que es verdad que las tecnologías de fabricación aditiva están consolidadas en ciertos sectores, como puede ser aeroespacial, como puede ser el sector salud, como puede ser el sector automoción. Sin embargo, bueno, pues ahora estamos en ese proceso, ¿no?, de aplicarlo o de fortalecerlo quizá en otros sectores. No hay un sector que no se pueda ver beneficiado de la fabricación aditiva. Sin embargo, ahora el trabajo que tenemos por delante realmente para que se estabilice y sea una tecnología sólida en otros sectores es encontrar esas aplicaciones, ¿vale? Encontrar esas aplicaciones, por ejemplo, en el sector alimentación, en utillajes, en las líneas de producción y en otros sectores donde realmente aporte bueno, pues, un valor añadido en comparación con otras tecnologías de fabricación tradicional. Y algunos de los ejemplos que comentaba Alex también y el resto de los ponentes, Inma y demás, es bueno, pues encontrar ciertos utillajes en ciertos sectores, ¿no?, que al final hagan que la fabricación sea mucho más rápida, más eficiente, más económica, o no necesariamente más económica, pero en algunos casos lo que es la calidad y la rapidez en la fabricación suelen ser clave a la hora de fabricar un producto. También vemos otras aplicaciones en el sector educación que poco a poco va a ir creciendo bueno, pues al final es como la tecnología de fabricación aditiva. ¿Preveremos fabricar o imprimir alimentos? Yo creo que sí, hoy está pasando. Si tú miras, o sea, el contexto de fabricar alimentos básicamente es poder mezclar aquellos ingredientes en la precisión adecuada para poder
tener un beneficio para la persona, ¿no? Yo creo que esto ya está pasando y hay algunas empresas que lo hacen. Que sea al final es una extrusión, ¿no?, de alimentos, o sea, es algo relativamente sencillo dentro de las industrias que estamos trabajando. La parte de alimentos, la complicación no es la impresión, sino es todo realmente el entender. Pero esto es un buen ejemplo, ¿no? Cuando hablas de personalización, puedes hablar de personalización, de entender toda la parte analítica de la persona, poder entenderla, cómo lees la parte analítica de la persona, todos los biomarcadores, y entonces cómo aplicas esto a un producto que puede ser beneficiario para ellos, que en este caso puede ser una extrusión de alimentos con la combinación de vitaminas, minerales, etcétera, que sea adecuada para el paciente o la persona. Nosotros hemos escaneado un jamón para hacerle una funda a medida, o sea que al final todo está un poco ligado, ¿no? Una funda de momento. Una funda específica de momento. Muy bien. De aquí al jamón. Cuando hagas el jamón nos avisas, nosotros aquí. Muy bien. Bueno, las empresas, cambiamos un poco de tema, y es las empresas actualmente están en medio de grandes transformaciones. Una ya la sabemos, es la digitalización, la transformación tecnológica. De hecho, el Congreso BNew, por ejemplo, desde su primera edición lo tiene como tema central. Dentro de la digitalización se habla mucho desde hace unos años de Industria 4.0. Pasa es que es uno de estos conceptos un poco ambiguos que todo el mundo creo que le pone ahí lo que le interesa, ¿no? Dentro de este concepto Industria 4.0, ¿qué papel juegan las tecnologías 3D para las empresas? Todo y ninguno. Es decir, hoy en día yo creo que no se entiende si no aplicas la tecnología en cualquier parte de tu sector, ¿no? Dentro de lo que comentamos del escaneado, estamos montando el escáner en un robot para que sea el proceso de metrología automatizado. Pero es que para controlar el robot tengo unos dispositivos hápticos que te permiten controlarlo como si fuera un elemento quirúrgico. O sea que al final la tecnología, el grado de digitalización llega prácticamente a todos los ámbitos, desde un ERP pasando por todo el proceso de fabricación. Entonces yo creo que el concepto es, vuelvo a lo mismo, es abrir la mente y dejar que de cada cosa lo que te pueda aportar dentro de tu proceso. Yo creo que es un elemento más, ¿no?, que permite hacer físico lo digital, ¿no? Siempre decimos from physical to digital, que es el escaneo, y from digital to physical, ¿no? Y este paso, poder pasar de un modelo digital o modelo físico, tanto sea en un utillaje, tanto sea en un producto final, en una pieza, en una parte de una pieza, pues yo creo que es fundamental. Y yo cuando hablas con líderes, ¿no?, de Industria 4.0 que llevan todos los workflows, Siemens, como Siemens, pues es una parte fundamental del portafolio. Es que si hablamos de las distintas tecnologías que pueden confluir en esta Industria 4.0, seguramente las tecnologías 3D no son las que las empresas incorporan de forma más inmediata, ¿no? Vuelvo al ejemplo este de que hablábamos antes, que vivimos juntos con Antonio. Es una empresa de gran consumo, una multinacional, que evidentemente la robotización y automatización ya la tenía incorporada, que el tema de análisis de datos ya lo tenía más que incorporado, y en cambio esto, la impresión 3D lo veía hasta como un punto estrambótico, ¿no? Como un punto de, ostras, esto vamos a probar porque es a ver qué potencial tiene esto, ¿no? Como si el nivel de madurez no fuera el mismo, no lo sé. Bueno, a ver, la Industria 4.0, una de las cosas fundamentales es el tema de la digitalización, como hemos dicho antes. Entonces, el utilizar impresión 3D quiere decir fabricar la cantidad de pieza que necesitas, dónde las necesitas y cuándo las necesitas, porque tienes un inventario digital al cual tú haces referencia y puedes, ese es uno de los mayores beneficios que puede obtener una empresa en el momento en el que mira la Industria 4.0, digitaliza gran parte de su producto. El siguiente paso es la producción. En el apunte un poco de lo que comentabas antes, en el proceso con esta empresa, cuando visitamos la planta para plantear el proyecto, nos encontramos que le solucionamos una pieza dentro de la producción, que la escaneamos y la imprimimos en 3D para solventarle el tiempo de solucionar la máquina. Es decir, que al final es un poco eso, es integrarlo dentro de todos tus procesos. Claro. En unos más y en otros menos, pero tienes que integrar en todos lados. Perfecto. No sé, Mariel, si tienes algo que añadir. Sí, bueno, ahora mismo lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma, ¿no? Desde el punto de vista que no es solamente la parte del hardware del proceso de fabricación aditiva, sino también el software que controla todo esto, lo que son las piezas digitales. Entonces, este cambio de paradigma es realmente el poder fabricar los componentes de una manera más cercana al consumidor.
final. Y eso quiere decir también digitalizar esos componentes, ¿no? Tener archivos 3D de esas piezas que se necesitan para, como dice Inma, fabricarlos en la cantidad que necesitas, en el momento y en el lugar en el que lo necesitas. Entonces, bueno, pues realmente de cierta manera esto a la industria le rompe los esquemas y poco a poco pues tendrá que meterse con esa tecnología que realmente permita la digitalización y que realmente, como comentaba antes, sea tecnología clave de la industria 4.0. A día de hoy no hay una tecnología que tenga tantísima flexibilidad como lo tiene la fabricación aditiva, pero bueno, tiene que haber una evangelización a lo largo de toda la industria y a todos los niveles para que esta tecnología se adopte y sea realmente clave en los planes de digitalización. Muy bien, pues vamos a hablar, ya que hablamos de qué valor pueden aportar las tecnologías 3D, vamos a hablar también del valor que pueden aportar en las cadenas de suministro. Sabéis que hace 2 años y medio, que se habla especialmente de las cadenas de suministro por todos los elementos que las están interfiriendo, desde la crisis sanitaria, la guerra de Ucrania, la crisis climática. Hay muchos retos en estas cadenas de suministro que están haciendo que se replanteen muchísimas cosas que parecían inmutables hasta hace poco, ¿no? Y aquí las tecnologías 3D seguramente también tienen un papel importante. Dejarme una anécdota personal, pero muy breve, que es al inicio de la pandemia. Yo recuerdo el hijo de un amigo mío que tenía 9 años en aquel momento, que se llama Max, que junto con 10 personas aficionadas a la impresión 3D, se pusieron a fabricar, en abril del 20, se pusieron a fabricar, compartieron un diseño y se pusieron a fabricar tiradores de puerta individuales para el personal sanitario del hospital de la Seu d'Urgell, que eran de la Seu d'Urgell, ¿no? Esto, aparte de lo bonito, como especialista en cadenas de suministro, te abre mucho la cabeza, ¿no? Que dices, ostras, un niño de 9 años tiene una pequeña fábrica en su casa a 100 metros del hospital, ¿no? Esto que se dice que viajan los bits y viajan poco los átomos, ¿no? Pues sería un ejemplo, con todos los retos que antes hablábamos de escalabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todos estos retos, especialmente de sostenibilidad y especialmente de resiliencia de las cadenas de suministro, ¿qué valor pueden aportar las tecnologías 3D? Mira, si me permites, igual empiezo por un ejemplo que lo tengo muy fresco. Estamos trabajando en diferentes sectores. Uno de ellos es el sector de los deportes. Y el viernes pasado estuvieron aquí en los 1000 metros que tenemos aquí en D-Factory el equipo directivo de una de las cadenas principales de deportes, ¿no? Y ellos me explicaban, hablando de mercado, la cadena de valor, por ejemplo, de las zapatillas deportivas. Cuando hubo la pandemia, hubo una fiebre para hacer las zapatillas deportivas, con lo cual se acabaron todas y de hecho han tenido los mejores resultados que han tenido nunca porque han conseguido vender sin descuento, todo. Ahora lo que está pasando es que vaticinan que de aquí a unos meses básicamente hay un stock que habrá, si alguien se tiene que comprar zapatillas deportivas, que espere unos meses porque habrá un stock brutal de toda la sobredimensión que se ha hecho cuando Vietnam, China volvió otra vez a funcionar, hacerlo, ¿no? Y ahora todas las cadenas, basado en esta experiencia, lo que están es explorando pasar parte de su producción a local, ¿vale? Y pasar de su producción a local en cualquier producto quiere decir que lo que tienes que hacer es no solo la parte que imprimas en 3D, sino el resto de producción tiene que ser local, ¿no? Con lo cual no es una tarea fácil, porque no es solo la parte 3D o la parte digital que hagas, sino tiene que ser todo. Pero en ese todo, lo que es muy importante es que va a pasar de una cadena de suministro de planos, etcétera, a una cadena totalmente digital, ¿no? Y no solo para todas las piezas, ¿no? Sí, sí. Es un ejemplo, ¿no? muy real que tú hace poco. Claro, al final si pensamos en este mundo donde tenemos un inventario digital y no tenemos inmovilizados de ningún tipo, por lo tanto ya desaparecen lo que son almacenes y toda la gestión de un almacén, al final lo que vamos a crear es macroestructuras locales para, como decía Alex, poder construirlo todo, ¿no? Gran parte del producto podrá ser realizado a través de impresión 3D, la parte también de innovar con realidad virtual y con toda la parte de ingeniería inversa, pero también se van a crear una economía alternativa que nos va a permitir, pues esto, hacer productos locales con más facilidad. Y esto, a la larga, lo que va a hacer es favorecer también a la economía, no solo local, sino incluso como coste de pieza.
Al final será fabricación a demanda. Tú ahora compras un libro por internet y el stock es uno, porque te lo imprimen en el momento que haces la compra. Pues será básicamente lo mismo. Imprimirás en el momento que te lo pidan, entonces irás alimentando en función de la cadena, que tendrás que tener más o menos máquinas en función del suministro que tengas que dar. Esto de la fabricación según demanda es el sueño de cualquier gestor de cadena de suministro. Mariel, si quieres cerrar este bloque. Como bien dice Oriol, se evidenció la lejanía de la fabricación de los componentes durante la crisis del COVID, donde vimos que incluso muchas fábricas estuvieron paradas porque no tenían piezas de recambio, piezas de repuestos para la línea de producción y que tenían las líneas paradas. Claro, a partir de ahí la industria empezó quizá a mirar con más credibilidad, de cierta manera, la tecnología de fabricación aditiva, la impresión 3D, para realmente ser capaces de traer esas fábricas de vuelta y ponerla más cercana a los consumidores. De hecho, si analizamos ahora las estrategias que tienen en otros continentes, como por ejemplo en Estados Unidos, en la que se ha creado una legislación específica para adquirir productos fabricados por impresión 3D mediante servicios bureaus locales de Estados Unidos. Y quiero decir, ya ahora mismo hay una legislación ¿para qué? Para el concepto del Make America Great Again, que es traer de nuevo la fabricación y traer de nuevo las fábricas a América. Por otro lado, también es el concepto que de cierta manera Europa se plantea adoptar, que es el Made in Europe. Y de cierta manera pues se intensifica el uso de estas tecnologías que nos permitan fabricar de manera más cercana y no tener que esperar meses quizá a aprovisionar esos productos que vienen desde otros continentes mucho más lejanos. Entonces aquello también impacta en otros aspectos de la humanidad, ¿no? Como es, por ejemplo, la sostenibilidad, el hecho de no tener que traer estos container ships, estos megacontenedores que solo 6 megacontainer-ships emiten toda la polución que todos los coches del mundo en un año, para que os hagáis una idea. Y estos son los tipos de megacontenedores que vienen desde Asia a Europa, vienen desde Asia a Estados Unidos, con todos estos productos que se fabrican. Si de cierta manera, utilizando esta tecnología, podemos reducir esas emisiones, también estamos impactando positivamente en la sostenibilidad. Perfecto, pues para terminar el último bloque que antes hacía mención precisamente Mariel, era sobre el tema del talento, ¿no? De hecho, mañana, por ejemplo, una de las mesas que se celebran aquí en el BNIU es sobre cómo retener el talento digital en las empresas. Lo que os quería preguntar es si, como hoy tenemos aquí representados a directivos y empresarios del sector, si sufrís esta realidad, si hay una carencia de talento digital. Y como yo voy a participar en la mesa, si ya me dais alguna idea de cómo solucionarlo, pues perfecto. Bueno, hay que implantarlo en las escuelas, yo creo que ya desde, no te voy a decir desde primaria, que prácticamente también, pero tiene que formar dentro de que conozcan por lo menos que existe esa tecnología y tendremos talento para aburrir. Al final siempre tienes que personalizar el talento dentro de tu empresa, pero hay que implantarlo en las escuelas y universidades. Yo para lo que es la impresión 3D considero que se está haciendo un trabajo realmente que va a dar fruto a muy breve, porque tengo la posibilidad de estar en contacto con varias asociaciones que realizan máster en toda España y hay gente súper preparada. Aparte que las generaciones que vienen ahora tienen un chip y una rapidez en aprenderlo todo, que esto, cuestión de 5 o 6 años, los vamos a tener a disposición y aquí pues dependerá de cada empresa, ¿no? de la estrategia que haga internamente para poder retenerlo y que no se nos vaya a otros países europeos. Y yo creo, para hacer un punto diferente de mis compañeros, yo creo que las empresas también tenemos una responsabilidad de desarrollar este talento una vez está en la empresa, ¿no? También. Para nosotros y para la industria, ¿no? Y yo creo que es importante ponerles nuevos retos, poder hacer networking con asociaciones, etcétera. Yo creo que es algo importante, más allá de lo que podamos hacer, que estoy totalmente de acuerdo con la educación. Cuando algo viene de la universidad y de la escuela, viene naturalmente y esto cambia. Es que es verdad que el gran reto normalmente se plantea en la retención, que no sé si es la palabra más idónea, pero la retención de ese talento, ¿no? Es decir, que este talento está, que cada vez hay más formación tecnológica y que cada vez hay más gente preparada. Además, en un mundo global pues tienes más oportunidades también a nivel de captación, pero las dificultades de captar ese talento y una vez captado, retenerlo. No sé, Mariel, si esto os pasa, si tenéis algunas ideas o prácticas. Sí, de hecho, aquí quiero hacer hincapié sobre todo para
para los nuevos profesionales que se quieren meter en el mundo de la fabricación aditiva. Es verdad que ahora mismo en España no hay suficiente oferta de trabajos de fabricación aditiva, pero sí que es importante que os forméis en fabricación aditiva porque aunque no necesariamente estéis trabajando en una empresa que se dedique 100% a esta tecnología, os abre las puertas en otros sectores y en otras empresas que quieren empezar a adoptar estas tecnologías de fabricación aditiva, y vais a ser unos profesionales que tienen únicos con esta formación, ¿vale? Porque daros cuenta que al año se gradúan cientos y cientos de ingenieros, gente de marketing, legislación, etcétera, etcétera. No solamente necesitamos ingeniería, sino que necesitamos todas las áreas del conocimiento en fabricación aditiva. Entonces, si tenéis este plus, a vosotros os abre las puertas en cualquier sector. Y ahora, para nosotros como empleadores, bueno, pues es verdad que es complejo encontrar talento con experiencia en fabricación aditiva. Daros cuenta que los primeros másteres de impresión 3D que existieron en España empezaron aproximadamente en el 2015, así que es bastante reciente y hay muy poca experiencia, ¿no? A nivel europeo también los másteres son de reciente creación, los cursos son de reciente creación, todavía, bueno, pues tiene que crecer todo el ámbito educativo, no solamente relativo a másteres, sino también cómo se enseña estas tecnologías de fabricación aditiva en la universidad, y quizá, ¿por qué no empezar en edades mucho más pues mucho más pequeñas, ¿no? Incluso a los niños en el cole, enseñarles tecnologías de impresión 3D, diseño 3D, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, trabajar mucho, y esto no nos podemos olvidar de esta gran parte de la masa de trabajadores, que son los trabajadores que tienen experiencia en industria, tienen experiencia en fabricación. Bueno, ¿por qué no hacer un upskilling y reconducirlo a nuevas tecnologías de fabricación aditiva? Aquí hay un trabajo enorme que todavía tenemos que hacer. Muy bien, Mariel, en estos casos se suele decir daría para otro debate, pero es que efectivamente el debate es mañana a la 1, aquí en BNew, que hablaremos sobre retención de talento digital. Nosotros hasta aquí, Mariel, Alex, Inma, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues os agradezco esta sesión. Como decías, mañana continuáis con una segunda parte. Nosotros hacemos una pausa para comer, volvemos a las 4 en punto con una nueva sesión de computación cuántica. Bien. Bueno, Mariel, pues muchas gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.